A veces sentimos que la vida se rompe en pedazos, que nada tiene sentido y que Dios guarda silencio. Pero, ¿y si ese silencio fuera parte del plan? Hoy quiero que escuches esto con el corazón. Nada en tu vida es casualidad. Cada lágrima, cada espera, cada no que recibiste forman parte de una historia mucho más grande que todavía no puedes ver. Dios no se equivoca. Él no improvisa, Él construye. Incluso cuando parece que todo se derrumba, en realidad está acomodando las piezas para algo mejor. Este video no es una coincidencia, es una respuesta. Dios quiere recordarte que todo lo que has vivido tiene propósito, que lo que perdiste no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo. Quédate, porque cuando termines de escuchar esto, entenderás que no estabas siendo castigado, estabas siendo preparado para lo que viene. Antes de comenzar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase como una declaración de fe, desde lo más profundo de tu corazón. Señor, confío en tu plan, aunque no lo entienda. Amén. Hazlo con intención, como un acto de entrega, porque cuando lo escribes, no solo lo dices con palabras, lo afirmas con tu espíritu. Declárale a Dios que confías en Él, incluso cuando el camino no se ve claro. Escríbelo con fe y permite que esa frase se convierta en una semilla que active su propósito en tu vida. Enseñanza 1. Nada ocurre por casualidad. Cada paso que das, cada persona que conoces, cada puerta que se abre o se cierra, forma parte de un propósito mayor que tal vez ahora no comprendas, pero que con el tiempo revelarás. Dios no improvisa. Él no comete errores, no actúa por accidente. Todo lo que sucede en tu vida, incluso lo que más te ha dolido, ha sido permitido por una razón que aún está siendo tejida en el silencio de su plan perfecto. Romanos 8:28 lo recuerda con una certeza inquebrantable. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso aquello que rompió tu corazón, incluso aquello que no esperabas, incluso las lágrimas que derramaste en silencio. Dios ve el cuadro completo, mientras tú solo miras una pieza del rompecabezas. Él conoce el destino antes de que tomes el primer paso. Cuando algo no sale como planeabas, no significa que Dios te haya olvidado, sino que está reordenando el camino para conducirte a un lugar mejor. A veces, lo que parece un final es en realidad el inicio de una nueva etapa que no habrías elegido si no hubieras pasado por esa prueba. Él usa los giros inesperados, los retrasos y las pérdidas para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y enseñarte a depender más de su guía que de tus propias fuerzas. Quizás hoy sientes que todo se derrumba, que tus oraciones no son escuchadas o que la vida ha sido injusta contigo. Pero Dios no se ha ido. Está obrando en lo invisible, preparando algo que solo entenderás cuando mires hacia atrás y veas cómo cada paso, incluso los más duros, te acercaron más a Él. Su amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia en medio de ellos. Y cuando aprendes a confiar, incluso sin entender, algo dentro de ti se calma. Esa es la paz que el mundo no puede dar. La paz de saber que Dios tiene el control, incluso cuando tú no lo tienes. Imagina una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece que está en oscuridad, enterrada, olvidada, pero en realidad está en proceso de transformación. Esa semilla necesita el silencio, la presión y el tiempo para romper su cáscara y convertirse en algo nuevo. Así trabaja Dios contigo. Cuando te sientas en esa oscuridad, no creas que es el final. Es el comienzo de algo que pronto florecerá. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. La fe se mide precisamente en esos momentos donde no hay señales visibles, pero sigues confiando en que Dios está obrando. A veces, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. La traición que te rompió el corazón será la lección que te enseñe a discernir mejor. La pérdida que te vació será el espacio donde Dios derrame algo nuevo. Él no desperdicia el dolor, lo convierte en propósito, lo transforma en sabiduría. Por eso, cuando algo no salga como esperabas,
En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, puedes decir ¿para qué, Señor? Esa simple pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te coloca en el camino del crecimiento espiritual. Dios no te ha abandonado ni un solo día. Cuando llorabas, Él te sostenía. Cuando no sabías qué hacer, Él ya tenía la respuesta. Y aunque el proceso sea lento, su fidelidad es constante. Nada se escapa de su control. A veces permite la tormenta no para destruirte, sino para limpiar el camino, para mostrarte que la verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Cuando entiendes esto, la paz llega. No porque todo mejore de inmediato, sino porque aprendes a descansar en la certeza de que todo tiene un propósito divino. Cada lágrima tiene sentido, cada espera tiene un propósito. Cada cierre de puerta tiene una razón que más adelante se revelará como una bendición disfrazada. Dios no se equivoca. Y si hoy estás pasando por una prueba, recuerda, no es el final, es parte del proceso. Su plan es perfecto, y cuando llegue el momento, entenderás que todo, absolutamente todo, tuvo sentido. Enseñanza 2. Dios transforma el dolor en crecimiento. Dios no desperdicia el dolor. Aunque en medio del sufrimiento sientas que todo se desmorona, aunque parezca que el cielo se ha cerrado y tus oraciones no encuentran respuesta, Él sigue obrando. El dolor no es castigo, es preparación. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, está escrito: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Lo que ahora te duele, lo que hoy parece demasiado difícil, en realidad está construyendo dentro de ti algo más grande, una fortaleza que no podrías desarrollar de otra manera. Cuando la vida duele, Dios no se aleja, se acerca más que nunca. Él sabe cómo convertir tus lágrimas en enseñanza, cómo transformar tu pérdida en crecimiento y cómo usar tu dolor para moldear tu fe. El sufrimiento no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino una oportunidad para que descubras cuánto te ama realmente. Porque en esos momentos donde no queda nada, aprendes que Él es todo lo que necesitas. A veces, lo que Dios quita no es una pérdida, es una poda, y como todo jardinero sabio, corta lo que impide que florezcas. Duele, sí, pero detrás de ese dolor hay un propósito: fortalecerte, purificarte, prepararte para lo que viene. Lo que hoy parece una herida, mañana será una fuente de sabiduría. El dolor te enseña a ver con otros ojos, a tener compasión, a valorar lo que antes dabas por sentado y a entender que la verdadera fortaleza no consiste en no sufrir, sino en no rendirte mientras sufres. Cuando estés en medio de una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntale a Dios ¿para qué? Esa simple pregunta transforma el dolor en crecimiento. Te saca del papel de víctima y te coloca en el proceso de sanación, porque cada dificultad tiene una enseñanza escondida, cada caída tiene una razón y cada herida tiene un propósito. Dios no permite nada que no vaya a usar más adelante para tu bien. Si hoy sientes que el sufrimiento te sobrepasa, recuerda esto: estás siendo preparado. Dios está fortaleciendo tu espíritu, está limpiando lo que ya no sirve, está enseñándote a depender más de Él. Y aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy hoy. El dolor que ahora pesa en tu corazón será el testimonio que un día dará esperanza a alguien más. Dios transforma el sufrimiento en propósito, el llanto en sabiduría y la oscuridad en luz. Pero ese proceso requiere paciencia. A veces el milagro no ocurre de inmediato, porque lo que Él está sanando no es lo que ves, sino lo que está dentro de ti. Está curando heridas que el tiempo no pudo cerrar. Está restaurando tu fe y mostrándote que las pruebas son solo el camino hacia una vida más profunda y más firme en Él. Cada lágrima que derramas tiene sentido cuando se la entregas a Dios. Él no se queda con tu dolor, lo transforma.
Cuando te pones en sus manos y decides aprender en lugar de lamentarte, todo empieza a cambiar. La tristeza se convierte en comprensión, la soledad en fortaleza y la herida en crecimiento. No busques escapar del proceso, porque es precisamente ahí donde Dios está trabajando. Cada minuto que soportas con fe, cada oración que haces desde el fondo del alma, está construyendo en ti algo eterno. No te resistas al dolor, deja que te transforme. Un día entenderás que las pruebas no fueron para destruirte, sino para enseñarte a volar más alto. Que lo que parecía un final era una preparación, que el sufrimiento fue la herramienta que Dios usó para revelar tu verdadero valor. Y cuando veas cómo todo encaja, sabrás que nunca estuviste solo, que en cada lágrima, en cada silencio y en cada herida, Dios estaba ahí, transformando tu dolor en propósito y tu sufrimiento en una fe más fuerte y madura que nunca. Enseñanza 3. Los retrasos no son negaciones. A veces parece que Dios se ha quedado en silencio, que tus oraciones se pierden en el aire y que tus sueños se estancan en medio del camino. Pero ese silencio no es abandono, es parte del proceso. Los retrasos de Dios nunca son negaciones, son pausas sagradas donde Él prepara el terreno para algo mucho más grande de lo que imaginas. Habacuc capítulo 2, versículo 3 lo dice con claridad. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Eso significa que la promesa no ha muerto, solo está madurando. La demora no es un castigo, es una protección. Dios no te niega lo que pides, te está preparando para recibirlo en el momento perfecto. Cuando un agricultor siembra una semilla, no la desentierra cada día para ver si está creciendo. La cubre con tierra, la riega y confía. Sabe que el crecimiento ocurre en lo oculto, bajo la superficie, donde los ojos no alcanzan. Así actúa Dios con tus oraciones, las entierra en su tiempo, las riega con su sabiduría y espera el momento exacto para que florezcan. No porque se haya olvidado de ti, sino porque el fruto prematuro no resiste la vida. Dios quiere darte bendiciones sólidas, no respuestas rápidas que se desvanezcan con el viento. Cuando sientes que todo va más lento de lo que esperabas, recuerda que tu reloj no es el mismo que el de Dios. Él no llega tarde, llega completo. Su tiempo no es humano, es eterno, preciso y lleno de propósito. Si te hubiera dado lo que pedías cuando lo pedías, quizás no habrías estado listo para sostenerlo. El retraso no significa que fallaste, significa que estás siendo fortalecido. Cada día de espera es una oportunidad para madurar en fe, para dejar de depender de la impaciencia y aprender a confiar en el ritmo divino. Dios usa la espera para pulir tu carácter. En ese lapso donde no entiendes nada, es donde más creces. La fe no se demuestra cuando todo sucede rápido. Se demuestra cuando sigues creyendo, incluso cuando no ves nada. Él no te dice no, te dice todavía no, y ese todavía no, y ese todavía no, está lleno de amor, porque mientras tú ves un retraso, Él ve un riesgo. Mientras tú ves demora, Él ve protección. Está apartando de ti lo que podría dañarte, limpiando el camino y fortaleciendo tus raíces para que, cuando llegue tu bendición, no la pierdas por no estar preparado. Mira hacia atrás. Piensa en algo que una vez pediste con todas tus fuerzas y que hoy agradeces que no haya llegado en aquel momento. Con el tiempo, entiendes que si Dios hubiese dicho sí, entonces habrías terminado en un lugar equivocado o con algo que no estaba destinado a durar. Esa es la evidencia de su sabiduría. Él no sigue tus plazos, sigue su plan. Y su plan siempre es más grande, más profundo y más perfecto de lo que puedes imaginar. Cuando la impaciencia toque tu puerta, recuerda que apresurar lo que aún no está listo solo te llevará a perderlo antes de tiempo. La fe consiste en soltar el control, en confiar aunque no tengas certezas, en creer que el silencio de Dios también es respuesta. Él no se ha olvidado de lo que prometió. Cada promesa tiene su estación. Y si hoy estás esperando, no estás detenido, estás siendo preparado. La demora no es el final,
Es el taller donde Dios trabaja en ti, en tus circunstancias y en el resultado que ya está en camino. No desmayes. La promesa llegará, quizás no cuando quieras, pero sí cuando lo necesites. Dios nunca olvida una oración sincera, y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Aprende a descansar en su tiempo, porque el reloj de Dios nunca se adelanta, pero tampoco se atrasa. Lo que Él planeó para ti llegará justo cuando su propósito y tu preparación se encuentren. Ese será el momento en que entenderás que cada retraso tenía sentido, que cada espera era necesaria, y que su todavía no fue en realidad un estoy preparando algo mejor para ti. Enseñanza 4. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios tiene la llave que abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando Él decide que algo es para ti, ninguna persona, circunstancia o obstáculo puede impedirlo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, hay una promesa que debe quedar grabada en tu corazón. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta representa las oportunidades, las respuestas y los caminos que Dios tiene reservados para ti. Tal vez no lleguen en el momento que esperabas, pero llegarán en el tiempo perfecto, cuando tu corazón esté preparado para recibirlas. Dios no necesita la aprobación de nadie para bendecirte. No requiere permisos, ni conexiones humanas, ni condiciones perfectas. Cuando Él abre un camino, el universo se alinea. Por eso no tienes que vivir forzando lo que no fluye, ni insistiendo en puertas que ya se cerraron. Si algo no se dio, no fue un error, fue protección. Él sabe lo que hay detrás de cada puerta, y cuando una se cierra, no es el final del camino, sino una redirección divina. Dios cierra algunas oportunidades para que no te pierdas en ellas, y abre otras en silencio, cuando menos lo esperas, para llevarte exactamente a donde debes estar. A veces cuesta aceptar el silencio de Dios, sobre todo cuando sientes que diste todo, y aún así no se abren los caminos que imaginabas. Pero mientras tú ves una demora, Él está preparando algo mejor. Cuando una puerta no se abre, no te frustres, ora, confía y espera, porque las puertas que Él abre no son frágiles ni temporales, son firmes, seguras y sostenidas por su voluntad. Nadie puede cerrarlas, porque no dependen de las manos humanas, sino del poder de su palabra. Dios no abre puertas para que demuestres lo que vales, las abre para que cumplas el propósito que Él sembró dentro de ti. No es cuestión de suerte, es cuestión de destino. Todo lo que es tuyo vendrá en su momento, sin necesidad de manipular, insistir o competir. Por eso, deja de empujar puertas que no se abren y comienza a caminar hacia las que Dios está preparando para ti. Tal vez no brillen de inmediato, tal vez parezcan pequeñas, pero dentro de ellas hay algo que transformará tu vida por completo. El error más común es confundir la demora con el rechazo. Pero Dios no dice no para castigarte, a veces dice espera para protegerte. Hay puertas que parecen prometedoras, pero detrás esconden confusión, dolor o desviación del propósito. Y hay otras que parecen insignificantes, pero detrás contienen bendiciones que superan todo entendimiento. Si confías en su tiempo y su guía, no tendrás que tocar 1000 puertas, solo tendrás que reconocer la correcta. Dios no se olvida de las promesas que te hizo. Aunque el camino parezca largo, aunque parezca que otros avanzan más rápido, no temas. Él no llega tarde, llega justo cuando necesitas aprender algo que hará que la bendición tenga raíces profundas. Porque si llegara antes, no estarías listo para sostenerla. Así trabaja Dios, primero forma tu corazón, luego abre los caminos. Cuando aprendes a confiar en ese proceso, la ansiedad se disipa. Dejas de forzar, de insistir donde no eres bienvenido, y comienzas a descansar en la paz de saber que lo que es para ti, te encontrará. Las puertas que Dios abre fluyen sin esfuerzo, no generan confusión, no te roban la paz. Al contrario, traen claridad, propósito y un sentimiento profundo de que estás exactamente donde debes estar. Cada vez que una puerta se cierre,
agradécele. No porque no duela, sino porque entiendes que detrás de ese no se esconde una protección. Y cada vez que una se abra, camina con fe, sin miedo, sabiendo que no fue coincidencia, sino cumplimiento. Dios abre caminos donde no los hay, incluso en medio de la adversidad. Cuando todo parece perdido, Él crea nuevas oportunidades. Por eso, no te desesperes si no ves movimiento. Confía, Él ya está obrando. Las puertas que fueron cerradas eran necesarias para guiarte a la correcta. Y cuando llegue esa puerta divina, sabrás que fue Él, porque se abrirá con paz, sin lucha, y permanecerá abierta, porque fue puesta por su mano. Enseñanza 5. Tus caídas también forman parte del plan. Todos caemos, a veces más de una vez, a veces tan fuerte que sentimos que no podremos levantarnos. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No dice que el justo nunca cae, sino que siempre se levanta. Eso significa que tus errores no te descalifican del propósito de Dios, te forman, te limpian y te preparan. Dios no espera perfección, espera disposición. Cada caída tiene una enseñanza escondida, y cuando aprendes a verla con fe, dejas de castigarte y comienzas a crecer. Dios nunca se sorprende por tus tropiezos. Él sabía que ibas a fallar y aún así decidió amarte. Tus errores no cambian su plan, lo confirman, porque a través de ellos aprendes lo que la comodidad no enseña, la humildad, la paciencia y la dependencia de su gracia. Cuando caes, no es el final, es un llamado a volver al camino con un corazón más sabio. Muchas veces las caídas no son un castigo, sino una corrección amorosa. Dios permite que tropieces para mostrarte que sin Él no puedes avanzar, pero también te recuerda que con Él nada está perdido. Piensa en Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Su culpa fue tan grande que lloró amargamente, convencido de que había fallado para siempre. Sin embargo, fue ese mismo hombre quien después se convirtió en una de las piedras más firmes de la fe. La caída no destruyó su propósito, lo purificó. Pedro comprendió que el amor de Dios no se retira cuando fallas, sino que te espera con misericordia para levantarte. Cada caída en tu vida puede transformarse en un punto de retorno, en el lugar donde dejas de confiar en tus fuerzas y comienzas a confiar verdaderamente en Dios. El enemigo quiere que creas que porque caíste ya no sirves. Pero Dios dice todo lo contrario. Él transforma las cenizas en belleza. Usa tu historia rota para tocar otras vidas. Donde ves fracaso, Él ve redención. Donde ves vergüenza, Él ve testimonio. No hay error tan grande que su gracia no pueda restaurar. A veces necesitas perder lo que creías seguro para descubrir quién eres realmente en Él. Las caídas te enseñan a valorar lo que antes dabas por sentado, te hacen más compasivo y te acercan al corazón de Dios. Si hoy sientes que has fallado demasiado, recuerda que Dios no te mide por tus caídas, sino por tu voluntad de levantarte. La fe no consiste en no caer nunca, sino en creer que Dios sigue contigo incluso en el suelo. Él no se aleja cuando tropiezas, se inclina para levantarte. Su voz no dice ya no sirves, sino inténtalo otra vez. Cada error que entregas en sus manos se convierte en una herramienta para moldearte. Si aprendes del dolor, no fue en vano. Si permites que tu culpa se transforme en crecimiento, tu caída habrá cumplido su propósito. Dios no necesita gente perfecta, necesita corazones dispuestos. Y los corazones más fuertes son los que alguna vez se rompieron. Las cicatrices que llevas no son señales de derrota, son marcas de supervivencia. Son la prueba de que la gracia de Dios te alcanzó. La próxima vez que tropieces, no te quedes en el suelo lamentando lo que hiciste mal. Mira hacia arriba y dile, Señor, úsame incluso con mis errores. Él puede convertir tus tropiezos en una historia de esperanza para otros. Cuando comprendes esto, la culpa se disuelve y llega la paz. No porque ya no falles, sino porque sabes que incluso tus caídas forman parte del plan.
Cada vez que te levantas, demuestras que la fe vive dentro de ti. Cada vez que confías otra vez, el enemigo pierde poder sobre tu mente. Y cada vez que sigues avanzando aunque duela, le recuerdas al mundo que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error humano. No temas tropezar, teme rendirte, porque quien sigue confiando, incluso después de caer, se convierte en alguien que Dios puede usar para hacer cosas extraordinarias. Enseñanza 6. Lo que se pierde no siempre era necesario. A veces, lo que se pierde no era necesario para tu camino. Lo que Dios quita no siempre es un castigo. Muchas veces es protección. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús dijo: «Todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto». Esa frase encierra una verdad profunda. Incluso cuando estás creciendo, Dios puede decidir cortar algunas cosas, personas o situaciones de tu vida, no porque quiera hacerte daño, sino porque sabe que hay algo mejor que todavía no puedes ver. La poda no se siente bien. Duele perder, duele soltar, duele cuando algo que amabas desaparece de repente. Pero lo que parece pérdida, en manos de Dios, es un proceso de limpieza. Él no quita por quitar, quita para que crezcas, para que florezcas con más fuerza, para que lleves fruto abundante. Cuando algo o alguien se va, y no entiendes por qué, recuerda que Dios ve más allá de lo que tú alcanzas a ver. Él sabe que raíces te debilitan, que ramas ya no dan vida, y que vínculos te impiden avanzar hacia el propósito que tiene preparado para ti. Si Dios te quitó algo, no fue por crueldad, fue por amor, porque hay cosas que si se quedaran, te estancarían. Personas que, si siguieran a tu lado, te alejarían de tu propósito. Oportunidades que, aunque parecían buenas, te habrían hecho depender más del mundo que de tu fe. Y cuando entiendes eso, dejas de mirar atrás con tristeza y comienzas a mirar hacia adelante con esperanza. No puedes recibir lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo viejo. No puedes florecer si no permites que Dios corte lo que ya no sirve. El problema es que muchas veces pedimos crecimiento, pero no aceptamos la poda. Queremos avanzar, pero sin soltar. Queremos bendición, pero sin dejar atrás lo que ya no encaja con nuestra nueva temporada. Y Dios, en su sabiduría, sabe que para llevarte a un nuevo nivel, primero tiene que vaciar lo que ocupa espacio. No es fácil, lo sé, pero cada pérdida tiene un propósito escondido. Nada desaparece sin razón cuando Dios está al mando. Él no te quita para dejarte vacío, sino para prepararte para algo mejor. Lo que perdiste no era un castigo, era parte del proceso. Tal vez no lo entiendas hoy, pero llegará el momento en que mires hacia atrás y digas: ahora entiendo por qué tenía que pasar así. Verás cómo cada desprendimiento te acercó más a tu propósito, cómo cada final fue el inicio de algo más puro, más real, más alineado con lo que Él soñó para ti. Aprende a confiar en el proceso de poda. Cuando sientas que algo se rompe, que algo termina, no te desesperes. Dile a Dios: si lo estás quitando, es porque no lo necesito. Esa oración, aunque sencilla, tiene un poder inmenso. Es una declaración de fe que dice: confío en que sabes lo que haces, aunque yo no lo entienda. Porque el árbol no elige qué ramas se cortan, el jardinero lo hace. Y nuestro jardinero celestial nunca corta por error. Cada tijera, cada corte, cada pérdida tiene un propósito: dar más fruto. Si hoy te duele una despedida, una puerta cerrada o una oportunidad perdida, recuerda que Dios no termina nada sin tener listo un nuevo comienzo. Las cosas que Él permite que se vayan son las mismas que abrirán espacio para algo más grande. Y cuando llegue ese nuevo tiempo, cuando mires lo que floreció después de la poda, entenderás que nada fue en vano. Lo que se perdió no era necesario. Lo que dolió te fortaleció. Y lo que quedó es lo que Dios siempre quiso que permaneciera: lo puro, lo firme, lo verdadero. Confía, porque incluso en lo que se va, Dios sigue obrando. Enseñanza 7.
Dios no te olvida, te prepara. Dios no se ha olvidado de ti, aunque a veces parezca que guarda silencio. Aunque tus oraciones parezcan no tener respuesta, Él sigue obrando en lo invisible. El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. En Isaías, capítulo 49, versículo 15, Él promete: ¿acaso se olvida la mujer de su niño? Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Esa es una de las declaraciones más poderosas del amor divino. Porque incluso si el mundo entero se olvidara de ti, Dios jamás lo haría. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada noche en la que sentiste que no podías más. Y aún así, sigue ahí, preparando algo que aún no puedes ver. El problema no es que Dios se haya ido, sino que su manera de trabajar no siempre coincide con nuestras expectativas. Queremos respuestas rápidas, señales claras y caminos definidos. Pero Dios no siempre responde con ruido. Muchas veces responde con silencio, porque sabe que en la quietud se forma la fe verdadera. El silencio es el terreno donde crece la confianza. Cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando no escuchas nada, ahí es donde aprendes a depender de Él sin condiciones. Dios usa los tiempos de espera como entrenamiento, no para castigarte, sino para fortalecerte. Así como un padre entrena a su hijo para la vida, Dios te prepara para las bendiciones que ya están en camino. Si las recibieras ahora, tal vez no estarías listo para sostenerlas. Él no retrasa su promesa, te está fortaleciendo para que, cuando llegue, la puedas disfrutar con madurez, con gratitud y con un corazón preparado. A veces confundimos el silencio de Dios con indiferencia, pero es todo lo contrario. Su silencio es una forma de amor. Es el momento en que Él trabaja detrás del escenario, ordenando las piezas, moviendo corazones, abriendo caminos que aún no puedes ver. Mientras tú esperas, Él actúa, y mientras tú dudas, Él ya tiene el final preparado. Dios no improvisa, Él planifica, y todo lo que está haciendo tiene un propósito que pronto comprenderás. Cada temporada de silencio te enseña algo que ninguna respuesta rápida podría darte. Te enseña paciencia, humildad, fe y dependencia. Te enseña a dejar de correr detrás de lo inmediato y a descansar en lo eterno. Si hoy sientes que Dios no responde, no es porque no te escuche, sino porque su respuesta aún se está formando. La madurez espiritual nace cuando aprendes a confiar en Él, incluso cuando el cielo parece callar. Dios no te ha dejado solo. Él está en cada detalle, en cada demora, en cada pausa. Y aunque su voz parezca lejana, su presencia te rodea. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando sigues confiando en medio del silencio, cuando sigues orando aunque no veas resultados, cuando sigues creyendo aunque todo parezca lo contrario. Esa fe, firme y silenciosa, es la que mueve montañas. Si estás atravesando un tiempo donde todo parece detenido, no te desesperes. Aprovecha este momento para fortalecerte, para conocer más a Dios, para crecer en silencio. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por largos periodos de espera antes de ver la promesa cumplida. José esperó en prisión, David fue formado en la soledad del campo, Moisés fue preparado en el desierto. Ninguno fue olvidado, todos fueron entrenados. Dios no te está ignorando, te está moldeando. Está puliendo tu carácter, limpiando tu corazón y preparándote para lo que viene. Y cuando ese momento llegue, entenderás que cada silencio tenía un propósito, que cada demora era necesaria y que cada oración fue escuchada. Así que no temas. Si no ves nada, si no escuchas nada, si todo parece quieto, no significa abandono, significa propósito. Dios no se olvida de sus hijos. Te está preparando para algo que superará tus expectativas. Espera con fe, porque cuando Él decida hablar, lo hará de una forma que transformará tu vida para siempre. Enseñanza 8. Cada oración tiene su momento perfecto. No existe palabra que salga de tu corazón y se pierda en el vacío. Dios escucha cada suspiro,
cada pensamiento, cada lágrima que acompaña tus plegarias. Pero a veces confundimos el silencio con rechazo, cuando en realidad es el espacio donde Él está preparando algo más grande. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, lo dice con una sabiduría eterna. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, sino en el suyo. Y ahí está el secreto, en aprender a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando parece lento, incluso cuando no entendemos por qué tarda tanto. Dios responde siempre, pero no siempre de la manera que esperas. A veces dice, sí, porque lo que pediste está alineado con su propósito. Otras veces dice no, porque sabe que eso que deseas podría herirte o desviarte del camino correcto. Y en otras ocasiones dice espera, no porque no te ame, sino porque todavía no estás listo o porque hay algo que Él necesita ordenar antes de entregártelo. Su espera no es negación, es protección. Es la forma en que te enseña paciencia, fe y confianza en su soberanía. A veces, el alma se cansa de esperar. Te preguntas si Dios te ha escuchado, si realmente está ahí, si tus palabras llegan al cielo. Pero no olvides que Él no trabaja con prisa, sino con propósito. Cuando todo parece quieto, en realidad está obrando en lo invisible. Su tiempo no es como el nuestro. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Y si lo que pides aún no ha llegado, es porque su plan todavía se está formando. Dios no se equivoca en los tiempos. Llega justo cuando lo necesitas, no cuando lo deseas. El problema es que muchas veces queremos que Dios se acomode a nuestro calendario. Queremos soluciones inmediatas, caminos rápidos y respuestas claras. Pero la fe no se mide cuando todo llega, sino cuando eres capaz de confiar aunque nada se mueva. Aceptar los tiempos de Dios es soltar la ansiedad, es dejar de exigir y comenzar a agradecer, porque incluso cuando no ves movimiento, Él sigue siendo fiel. Su silencio no es ausencia, es preparación. Cuando aprendes a confiar en su ritmo, algo dentro de ti cambia. Ya no te desesperas por lo que no llega, sino que descansas en la certeza de que, si es para ti, llegará. Y si no llega, es porque algo mejor está en camino. La madurez espiritual consiste en comprender que el no de Dios también es una respuesta, que a veces te dice no porque quiere evitarte un dolor que tú no ves, que su espera no es castigo, sino entrenamiento, y que su sí llega cuando tu corazón está listo para recibir con gratitud lo que antes habrías desperdiciado con impaciencia. Cada oración que haces es una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan más. Pero todas, en el tiempo perfecto, dan fruto. No hay oración que Dios ignore, ni promesa que Él olvide. Solo pide que confíes, que no te quejes del ritmo, que creas incluso cuando nada parece suceder. En los tiempos de espera, Él está fortaleciendo tu fe, limpiando tu intención y enseñándote a valorar lo que pediste cuando finalmente llegue. Cuando aceptas esto, encuentras paz. Ya no luchas contra el tiempo, sino que caminas con él. Aprendes a ver la belleza en los procesos lentos, a reconocer la fidelidad de Dios en los detalles y a entender que cada oración tiene su propio reloj divino. Así que no te desanimes si no ves resultados inmediatos. Dios no llega tarde, llega completo. Llega cuando la bendición no te destruirá, sino que te elevará. Confía, porque cuando Él responde, lo hace de una manera tan perfecta que entenderás por qué tuvo que esperar tanto. Y cuando ese momento llegue, sabrás que valió la pena cada oración, cada silencio y cada lágrima, porque todo, absolutamente todo, fue hermoso en su tiempo. Enseñanza 9. Las pruebas revelan tu verdadera fe. Las pruebas no llegan para destruirte, sino para revelar la fe que ya vive dentro de ti. Cuando todo parece perdido y sigues creyendo,
Ahí es donde se muestra tu verdadera fortaleza. Santiago, capítulo 1, versículo 3, nos recuerda sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia no es pasividad, es confianza. Es la certeza silenciosa de que Dios está obrando incluso en medio del caos. Porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, se demuestra cuando el suelo tiembla y tú sigues de pie. Dios permite las pruebas, no para castigar, sino para purificar. Lo que el fuego hace con el oro, las pruebas lo hacen con el alma. El fuego no destruye el oro, lo refina. Quita las impurezas, deja solo lo que es valioso, lo que puede resistir el calor. Así también las pruebas eliminan el orgullo, la dependencia del mundo y la fe superficial, para que quede lo más puro, la confianza en Dios. No hay crecimiento sin desafío, ni fe verdadera sin resistencia. Cada vez que enfrentas un problema y eliges creer, tu espíritu se fortalece un poco más. Las pruebas no significan que Dios se haya olvidado de ti, significan que confía en ti. Él ve en ti una fuerza que quizá tú aún no reconoces. Cada lágrima que derramas, cada lucha que enfrentas, está moldeando tu carácter y preparando tu corazón para algo más grande. Dios no se deleita en tu dolor, pero lo usa como herramienta de crecimiento. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que ahora no entiendes, en el futuro será la razón por la que sonrías y digas: ahora comprendo por qué tenía que pasar esto. Cuando todo se pone oscuro, cuando sientes que tus fuerzas se agotan, recuerda que incluso la noche tiene un propósito. Sin oscuridad, nunca apreciarías la luz. Y sin pruebas, nunca descubrirías la profundidad de tu fe. Muchos hablan de creer en Dios, pero la verdadera fe se mide en los momentos donde no hay señales, donde no hay respuestas, donde el silencio parece eterno. Ahí, cuando sigues confiando, aunque no veas salida, estás demostrando que tu fe no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios cumple sus promesas. Agradecer en medio de las pruebas es uno de los actos de fe más poderosos. No porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que no es en vano. Cada prueba tiene una enseñanza, cada caída un propósito, cada demora una razón. Cuando eliges agradecer, incluso sin entender, activas una fe que trasciende el miedo y abres la puerta a bendiciones que solo llegan a los que permanecen firmes. La fe probada es fe fortalecida. El enemigo quiere que pienses que tus problemas son señales de abandono, pero son señales de crecimiento. Nadie madura en la comodidad. Dios te está formando, entrenando tu paciencia, ampliando tu visión. Y cuando pases esa prueba, no solo saldrás más fuerte, sino también más sabio, más compasivo y más consciente de lo que realmente importa. Recuerda que Jesús mismo fue probado, en el desierto, en la cruz, en la soledad, pero nunca dudó del Padre. Su ejemplo nos enseña que la fe no evita el sufrimiento, lo transforma. Porque cuando atraviesas la tormenta con fe, sales del otro lado con una fe que ya nada puede romper. Si hoy estás enfrentando una prueba, no la rechaces. Abrázala porque está trabajando a tu favor. Aunque parezca contradictorio, cada batalla espiritual te acerca más a la victoria. Cada obstáculo está desarrollando la paciencia que necesitas para sostener las bendiciones que vienen. No temas al fuego, porque Dios está contigo dentro de él. Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que nunca estuviste solo. Entenderás que las pruebas no llegaron para destruirte, sino para prepararte, y que la fe que nació en medio del dolor será la que te sostenga el resto de tu vida. Porque lo que fue probado y resistió ya no se rompe, se convierte en fe inquebrantable. Enseñanza 10. Dios convierte los desvíos en dirección. A veces miras atrás y sientes que tomaste decisiones equivocadas, que perdiste tiempo, que te desviaste del camino que imaginabas, pero Dios nunca pierde el control. Lo que parece un error a tus ojos, muchas veces es una corrección divina. Génesis,
capítulo 50, versículo 20, lo dice con claridad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa frase resume el poder de Dios para transformar cualquier desvío, cualquier caída, cualquier tropiezo, en una dirección nueva, llena de propósito. Dios no trabaja con casualidades, trabaja con destino. Cada giro inesperado, cada cambio de rumbo, cada situación que te sacó de tu zona de confort, tenía una razón que solo ahora empieza a revelarse. Cuando te cierran una puerta, cuando algo no sale como planeaste, no significa que fallaste. Significa que Dios vio algo que tú no viste y decidió redirigirte hacia algo mejor. Él sabe qué caminos llevan a la pérdida y cuáles conducen al propósito. Y cuando ve que estás por entrar en una ruta equivocada, cambia la dirección, aunque en ese momento no lo entiendas. José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Lo traicionaron, lo humillaron, lo encerraron injustamente. Si alguien tenía motivos para pensar que su vida había tomado un rumbo equivocado, era él. Pero al final, todo lo que parecía una tragedia se convirtió en la ruta exacta que Dios usó para llevarlo al lugar de honor donde debía estar. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Y lo mismo puede hacer contigo. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas sentido que perdiste el rumbo, si Dios está contigo, nada se pierde, todo se transforma. Los desvíos son parte del plan. Dios no te lleva en línea recta porque en la recta no se aprende. Los desvíos te enseñan paciencia, humildad, discernimiento. Te hacen más sabio, más consciente de quién eres y de quién es Él. Muchas veces, si no te hubiera desviado, habrías llegado a un destino equivocado creyendo que era el correcto. Pero Dios, en su amor, te interrumpe, te frena y te cambia el rumbo, no para castigarte, sino para protegerte. Cuando aprendes a ver los desvíos con fe, el miedo desaparece. Ya no preguntas, ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué me está guiando Dios con esto? Esa pregunta cambia todo, porque te coloca en modo aprendizaje, no en modo víctima. Entiendes que cada obstáculo, cada cambio, cada pérdida, es una reorientación divina. Lo que parecía caos, con el tiempo se revela como una estrategia perfecta. Dios tiene una habilidad infinita para usar lo roto y construir algo nuevo. No importa si te alejaste, si te equivocaste, si tomaste un camino que no era. Él sabe cómo usar incluso tus errores para cumplir su propósito. Cuando te rindes a su voluntad y confías en su dirección, todo cobra sentido. Cada dolor, cada decepción, cada giro inesperado se convierte en parte del diseño perfecto que te conduce al lugar donde siempre debiste estar. Nada se desperdicia cuando Dios está al mando. Ni los errores, ni los fracasos, ni los momentos de confusión. Todo tiene un propósito oculto. Y cuando miras atrás con ojos de fe, descubres que incluso los caminos que creías equivocados te estaban acercando más a Él. Por eso, no lamentes los cambios inesperados. A veces, perder lo que querías es la única manera en que Dios puede entregarte lo que realmente necesitas. Cuando algo se detiene, cuando un plan se cae, cuando una relación termina, no pienses que Dios te abandonó. Piensa que te está protegiendo de algo que no viste venir. Cada desvío es una dirección divina disfrazada. Dios no necesita caminos perfectos para cumplir su propósito. Usa el desorden para crear orden. Usa lo roto para sanar. Usa lo que se derrumbó para levantar algo más fuerte. Así que no temas si la ruta cambió. Lo que hoy parece confuso, mañana será la evidencia de que Dios siempre supo hacia dónde te estaba llevando. Y cuando llegues allí, entenderás que no fue un error, fue su dirección perfecta. Enseñanza 11. La paciencia es una forma de fe. La paciencia no es solo una virtud, es una forma silenciosa de fe. Esperar sin perder la calma es una declaración poderosa de confianza en Dios. En el Salmo 37, versículo 7,
La Biblia nos enseña: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa frase parece sencilla, pero contiene una de las pruebas más difíciles para el corazón humano. Aprender a esperar cuando nada parece moverse, cuando el silencio de Dios se extiende y la incertidumbre empieza a pesar. Sin embargo, ahí, en ese espacio donde no pasa nada, es donde realmente se demuestra la fe. Confiar en Dios no es creer solo cuando todo va bien, sino mantener la paz cuando no entiendes lo que está pasando. La paciencia no es pasividad, es fuerza controlada, es la fe en reposo. Es decir, Señor, no entiendo tu plan, pero sé que lo tienes. Y cuando logras eso, algo dentro de ti cambia. La ansiedad se apaga, el miedo se disuelve y comienza a nacer una paz que el mundo no puede dar, porque el alma que confía en el tiempo de Dios deja de luchar contra el reloj y empieza a fluir con la eternidad. Dios nunca llega tarde, su tiempo no se mide con relojes humanos, sino con propósitos divinos. Lo que tú ves como demora, Él lo ve como preparación. Hay bendiciones que no llegan antes, no porque Él no quiera dártelas, sino porque primero necesita que tu carácter esté listo para sostenerlas. La impaciencia puede llevarte a tomar caminos que no te corresponden, a abrir puertas que Él todavía no ha habilitado. Pero cuando decides esperar con calma, estás diciéndole a Dios: confío más en tu sabiduría que en mis urgencias. Y esa confianza es la semilla que da fruto en su debido tiempo. La paciencia no significa inactividad, significa paz en medio del movimiento invisible. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Aunque no escuches nada, Él está ordenando las piezas. Hay momentos en los que lo único que te pide es que no te desesperes, que no corras detrás de lo que no está listo, que no empujes puertas cerradas, que no confundas el silencio con ausencia, porque mientras esperas, Él trabaja en ti, en tu entorno y en las circunstancias que más adelante harán sentido. Cada vez que eliges mantenerte tranquilo en medio del caos, tu fe crece. Cada vez que eliges no rendirte, no quejarte y seguir confiando, tu alma se fortalece. La paciencia es la prueba más pura de que crees en Dios, incluso cuando no entiendes sus métodos, y la verdad es que los tiempos de espera son los que más nos transforman. Nos enseñan humildad, nos despojan del control, nos acercan más al corazón de Dios. Aprendes que no todo se resuelve con prisa, que algunas bendiciones florecen solo en el ritmo lento de la fe. Cuando la impaciencia te ataque, recuerda esto: el plan de Dios no necesita tu presión, necesita tu paz. Guarda silencio ante Él, como dice el Salmo. No porque no debas hablar, sino porque hay momentos donde el silencio es la oración más poderosa. Es el lenguaje de la confianza. Es el acto de rendir tus ansiedades y decir: Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Y cuando logras eso, incluso sin tener respuestas, sientes paz. Esa paz es la señal de que estás aprendiendo a descansar en su voluntad, porque la verdadera fe no exige explicaciones, simplemente confía. No intenta controlar, se entrega. No se desespera, se sostiene. Y cuando lo haces, te das cuenta de que no necesitas saberlo todo para estar en calma. Solo necesitas recordar que Dios tiene el control. Así que, cuando no veas avances, cuando parezca que nada se mueve, no te angusties. La fe no depende de la vista. Las raíces crecen en silencio. Los milagros se forman en la espera, y los planes de Dios se revelan en el momento exacto. Espera con paciencia, confía en su tiempo y guarda paz en tu corazón. Porque lo que Dios está preparando para ti llegará sin esfuerzo, sin lucha, y justo cuando más lo necesites. Enseñanza 12. Dios usa personas y situaciones para guiarte. Nada en tu vida es casualidad. Cada persona que conoces, cada palabra que escuchas, cada situación que enfrentas, forma parte del plan perfecto que Dios está construyendo para ti. Proverbios, capítulo 16, versículo 9, lo expresa con una claridad que toca el alma.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Puedes tener planes, puedes tener metas, pero es Dios quien decide el camino exacto por donde te llevará. Y muchas veces ese camino se revela a través de personas y circunstancias que Él usa como instrumentos para guiarte hacia tu propósito. Dios habla de muchas maneras, y una de las más comunes es a través de otros. Una conversación, una frase que alguien dice sin saber lo que estás viviendo, o incluso un encuentro inesperado, pueden ser señales del cielo. Nada sucede porque sí. A veces, alguien entra en tu vida solo por un tiempo, pero deja una enseñanza que transforma tu manera de ver las cosas. Y aunque esa persona no lo sepa, fue enviada por Dios para cumplir una misión en tu historia. También hay personas que aparecen no para ayudarte, sino para moldearte. Las que te decepcionan, las que te traicionan, las que te obligan a crecer, no fueron errores, fueron lecciones. Dios las permitió porque sabía que a través de ellas ibas a aprender algo esencial: discernimiento, fortaleza, amor propio o perdón. Nada de eso es en vano. Él no desperdicia ni los buenos encuentros ni los dolorosos. Todo tiene una intención divina detrás. Del mismo modo, las circunstancias que enfrentas, las oportunidades, los obstáculos, los cambios inesperados, también son parte de su dirección. A veces crees que un camino se cerró porque hiciste algo mal, pero en realidad fue Dios moviéndote del lugar, protegiéndote de algo que tú no podías ver. Él guía tus pasos incluso cuando parece que te desviaste. Cuando algo no funciona, cuando un plan se derrumba, no lo veas como una pérdida, míralo como una señal. Dios te está diciendo: ese no es el camino, tengo algo mejor. El discernimiento espiritual nace cuando aprendes a mirar más allá de lo aparente. Cuando dejas de ver a las personas y las situaciones como casualidades y comienzas a entender que son mensajes divinos disfrazados de cotidianidad. Dios usa lo ordinario para mostrarte lo extraordinario. Puede hablarte por medio de un desconocido, una canción, una dificultad o incluso un silencio. El problema es que muchas veces estás tan ocupado o tan preocupado que no escuchas su voz. Por eso, pídele a Dios que te dé sensibilidad espiritual, que te enseñe a reconocer cuando Él está usando algo o a alguien para hablarte, que te dé ojos para ver más allá de lo evidente y un corazón dispuesto a entender lo que te está tratando de mostrar. Si lo haces, comenzarás a notar que nada ocurre por azar, que cada palabra que llega a ti, cada puerta que se abre o se cierra, cada persona que se queda o se va, tiene una razón. A veces, la dirección de Dios no llega en forma de milagro, sino de oportunidad. Otras veces, llega en forma de prueba, pero siempre llega, y cuando aprendes a confiar en su guía, incluso lo que parece confuso se convierte en claridad. Ya no preguntas por qué, sino para qué, y esa pregunta cambia tu perspectiva por completo. Recuerda que Dios no trabaja con improvisaciones. Cada detalle, cada paso, cada encuentro está perfectamente calculado en su plan. Incluso lo que parece una coincidencia fue diseñado con precisión. Él entrelaza las vidas, cruza caminos, permite conversaciones y coloca personas exactas en el momento justo. Cuando comienzas a vivir con esa conciencia, la paz llega. Dejas de sentirte perdido, porque sabes que hay una mano divina dirigiendo tu camino. Aprendes a confiar, a soltar el control y a caminar con fe. Y aunque no siempre entiendas el porqué de las cosas, tienes la certeza de que Dios usa todo, absolutamente todo, para guiarte hacia tu propósito. Así que no subestimes a nadie ni nada. Cada encuentro, cada circunstancia, cada momento lleva un mensaje escondido del cielo. Abre tu corazón, escucha con atención y verás cómo, paso a paso, Dios te guía con precisión hacia el destino que preparó para ti desde antes de que nacieras. Enseñanza 13. La obediencia abre puertas que la fuerza no puede. Hay puertas que no se abren con fuerza, ni con talento, ni con insistencia.
se abren con obediencia. Porque cuando sigues la voz de Dios, incluso sin entender el porqué, entras en un terreno donde la gracia empieza a obrar más allá de lo que tus fuerzas podrían lograr. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, está escrita una promesa que nunca caduca: si obedeces fielmente la voz del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. No dice si luchas más, si te esfuerzas más o si compites con los demás, sino si obedeces. Porque la verdadera prosperidad no nace del esfuerzo sin dirección, sino del corazón que decide escuchar y seguir la voz divina, incluso cuando el camino parece confuso. La obediencia no siempre es fácil, porque a veces Dios te pide cosas que tu mente no comprende. Te dice espera cuando tú quieres correr, te dice suelta cuando tú quieres retener, te dice confía cuando todo parece derrumbarse. Pero en esa rendición, en ese acto silencioso de fe, Él empieza a mover lo que tú no puedes mover. La obediencia es una llave espiritual. Abre caminos invisibles, conecta bendiciones que ya estaban preparadas y alinea tu vida con la voluntad perfecta del Creador. Dios no te pide obediencia para limitarte, sino para protegerte. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no sabes y sabe el desenlace de lo que tú apenas comienzas a vivir. Por eso cuando te da una instrucción, no es por capricho, es por amor. Cada no vayas por ahí, cada espera un poco más, cada hazlo diferente, es una forma de evitarte el dolor y guiarte hacia un futuro más pleno. Pero muchas veces confundimos la obediencia con resignación, y no lo es. Obedecer no es rendirse por debilidad, es ceder por sabiduría. Es decir, Señor, tú sabes más que yo, y aunque no entienda, elijo confiar. Cuando caminas en obediencia, no necesitas empujar puertas, porque Dios mismo las abre. No necesitas forzar resultados, porque Él prepara las oportunidades en el momento exacto. La bendición que viene de la obediencia no depende del azar ni del esfuerzo humano, sino del respaldo divino. Hay cosas que solo se logran cuando eliges escuchar la voz correcta. No la más popular, no la más fácil, sino la que proviene de Dios. A veces obedecer implicará perder algo o dejar ir a alguien. Implicará quedarte en silencio cuando quieres responder o esperar cuando todo dentro de ti quiere avanzar. Pero esas renuncias no son pérdidas, son semillas, y toda semilla que se siembra en obediencia, tarde o temprano florece. Dios honra a quien lo escucha, incluso cuando nadie más lo entiende. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que eligieron la obediencia sobre la lógica. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo porque Dios le dijo, ve. Moisés se enfrentó al faraón con nada más que una vara y una promesa. Pedro echó las redes una vez más, después de no pescar nada en toda la noche, solo porque Jesús se lo pidió. Y en cada caso, la obediencia fue la que abrió lo imposible, tierra prometida, libertad, milagro. Así obra Dios cuando actúas por fe. Aunque no veas resultados inmediatos, Él se encarga del resto. Cada vez que eliges obedecer, te acercas más a tu propósito. Y aunque al principio parezca que no pasa nada, pronto verás cómo las piezas comienzan a encajar, cómo lo que estaba cerrado empieza a abrirse. La obediencia no siempre te da resultados rápidos, pero siempre te lleva al lugar correcto. Y ese lugar, el que Dios preparó para ti, tiene paz, tiene propósito y tiene bendición. Así que, cuando no sepas qué hacer, detente, ora y escucha. No sigas el ruido, sigue la voz. No busques controlar, busca alinearte, porque lo que la fuerza no logra, la obediencia lo conquista. Las puertas que Dios abre no necesitan explicación, solo fidelidad. Y cuando caminas bajo su dirección, el esfuerzo humano se transforma en gracia divina, y tu vida fluye en el ritmo perfecto de su voluntad. Enseñanza 14. Dios convierte el pasado en propósito. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada lágrima, cada caída,
Cada herida que marcó tu alma tiene un propósito cuando se la entregas a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 18, nos recuerda una verdad que sana el corazón. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Eso significa que todo el dolor que has sentido no es el final de tu historia, sino el principio de algo que Dios está usando para transformarte. Lo que hoy ves como un pasado roto, Él lo ve como el material con el que construirá tu propósito. Dios no desperdicia el sufrimiento. Todo lo que atravesaste, incluso lo que pensaste que te destruiría, puede convertirse en el instrumento de tu bendición si lo pones en sus manos. Las heridas no son señales de debilidad, son testimonios de supervivencia. Son la prueba de que Dios estuvo contigo incluso cuando creías que estabas solo. A veces no entendemos por qué tuvimos que pasar por tanto, pero cuando miras atrás con ojos de fe, descubres que en medio del dolor, Dios te estaba moldeando, fortaleciendo y preparándote para algo mucho mayor. El pasado no define quién eres, pero sí puede convertirse en la evidencia del poder de Dios obrando en tu vida. Todo lo que dolió puede transformarse en sabiduría, en empatía, en luz para otros que ahora caminan por caminos similares. Cuando sanas y compartes lo que viviste, tu historia se convierte en esperanza para los demás. Eso es lo que hace Dios. Toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo transforma en un testimonio que edifica a otros. A veces cargamos con culpas o recuerdos que nos mantienen atados, creyendo que nuestro pasado nos descalifica para ser usados por Dios. Pero Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron pasados complicados. Moisés dudó de sí mismo, David cometió errores graves, Pablo persiguió a los creyentes. Sin embargo, Dios los transformó y los usó poderosamente. Porque cuando entregas tu pasado, Él lo redime. No borra tu historia, la reescribe con gracia. No te castigues por lo que ya fue. No revivas una y otra vez los errores que Dios ya perdonó. Él no te ve con vergüenza, te ve con propósito. Cada momento oscuro se convierte en una pieza del rompecabezas de tu destino. Incluso lo que otros usaron para hacerte daño, Él lo convierte en fuerza. Lo que antes te hacía llorar, mañana te hará agradecer. Lo que fue tu quebranto será la plataforma desde donde hablarás de su fidelidad. Dios puede convertir tu pasado en un puente que otros crucen para encontrar esperanza. Si logras sanar y compartir lo que viviste, inspiras a otros a creer que también pueden salir adelante. Porque la herida sanada brilla con más luz que la piel que nunca se rompió. Cuando decides dejar de esconder tus cicatrices y comienzas a mostrarlas como trofeos de fe, se vuelven testimonios vivos del amor y la misericordia divina. Si hoy sientes que tu historia ha sido demasiado dura, recuerda que el mismo Dios que permitió tus batallas es el que te levantará con más fuerza. Nada se pierde cuando se entrega a Él. Las experiencias que parecían injustas, los tiempos de soledad, las traiciones, los fracasos, todo puede servir para bien cuando lo dejas en sus manos. Él puede darle sentido a lo que parecía sin explicación. Dios no te pide que olvides tu pasado, te pide que lo uses, que permitas que tu dolor se transforme en propósito, que tu historia, en lugar de lastimarte, se convierta en una herramienta de sanación para otros. Porque las aflicciones del presente no son comparables con la gloria que Él tiene preparada para ti. Y cuando mires atrás, ya no verás heridas, verás huellas de amor. Verás cómo cada capítulo difícil te condujo al lugar donde estás ahora, más sabio, más fuerte, más consciente de que Dios nunca te soltó. Él convierte los finales en nuevos comienzos, las pérdidas en propósito y las cicatrices en testimonio. Nada se desperdicia cuando se entrega al Dios que transforma todo en bien. Enseñanza 15. Cada obstáculo es el preludio de un milagro. Cada obstáculo que enfrentas no es el final, es el comienzo de algo que Dios está preparando. Los momentos más difíciles
esos que parecen imposibles de soportar, suelen ser el escenario donde Él manifiesta su poder. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús dice: «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Esa frase no es solo una promesa, es una declaración que transforma la desesperanza en fe. Significa que antes de cada milagro hay un momento de oscuridad, un punto donde parece que ya no hay salida. Pero es precisamente ahí, cuando ya no puedes más, cuando Dios empieza a obrar. Los mayores actos de Dios ocurren cuando las fuerzas humanas se agotan, porque mientras crees que puedes resolverlo todo, no le das espacio para actuar. Pero cuando caes de rodillas, cuando admites que ya no puedes, Él toma el control. La historia de Lázaro lo demuestra cuando todo parecía perdido, cuando ya no había esperanza. Jesús dijo: «Lázaro, levántate», y lo imposible se volvió real. Así actúa Dios cuando la situación parece muerta, Él habla vida. Cuando el camino parece cerrado, Él abre una salida. Dios nunca llega tarde, llega en el momento perfecto, cuando su gloria puede verse con más claridad. Los obstáculos no son castigos, son escenarios de preparación. Él usa las dificultades para fortalecer tu fe, para enseñarte que su poder no tiene límites. Si hoy sientes que todo se está derrumbando, no te desesperes. Quizás estás justo en el punto previo al milagro. Antes del amanecer, siempre hay una noche más oscura. Antes de la victoria, siempre hay una batalla que parece imposible de ganar. Pero si mantienes la fe viva, verás cómo el poder de Dios se manifiesta de formas que nunca imaginaste. La fe no se trata de negar la realidad, sino de creer en medio de ella, de ver con los ojos del Espíritu lo que todavía no se ve en lo físico. Cuando todo parece perdido y aún dices: «Confío en ti, Señor». Ese es el tipo de fe que mueve el corazón de Dios. No porque lo obligues a actuar, sino porque tu confianza le da permiso para mostrar su gloria. Él no se glorifica en lo fácil, sino en lo imposible. A veces el obstáculo que enfrentas no es una pared, sino una prueba para tu fe. Dios te está enseñando a depender de Él, no de tus recursos. Cuando la puerta no se abre, no significa que te olvidó, significa que está preparando la manera exacta en que la abrirá. Y cuando lo haga, sabrás que fue Él, porque nada ni nadie podría haberlo hecho de esa manera. Mantén la fe viva, incluso cuando el silencio parezca eterno. Recuerda que la semilla no florece en el momento que se planta, sino en el tiempo correcto. Cada lágrima que derramas riega la tierra donde Dios hará brotar un nuevo comienzo. No te rindas justo antes del milagro. Los mayores testimonios nacen en los momentos donde todo parecía perdido.